Sigan, bienvenidos, si hay relatos a la mesa. A todas las personas que siguen activamente la programación de Audio Colombia Art, les mando un saludo. Bienvenidos a su espacio Relatos a la Mesa, el lugar para contar y escuchar historias. Y para continuar con nuestros relatos de Hablemos al Derecho, el día de hoy vamos a adentrarnos a un espacio que ha sido muy común para muchos de nosotros. Hoy vamos a ir al aula de clases. La época de la escuela, o como algunos lo llaman el colegio, es una época muy importante para las personas, porque en el colegio uno experimenta muchas cosas por primera vez. Tiene sus primeros amigos, tiene sus primeros desamores, sus primeras peleas, ya sea con los compañeros o con uno que otro profesor. Por eso es que la experiencia dentro de la escuela es tan importante, porque de esas experiencias adquirimos estos aprendizajes específicos que nos hacen ser los individuos únicos e irrepetibles que somos. No sé ustedes qué me dirán, yo les preguntaría, ¿cómo les fue a ustedes en la escuela? ¿Les gustó? ¿Qué tal esa experiencia? ¿Fue de las mejores o por lo contrario fue de las peores? No sé, lo puedo dejar a su criterio. Entonces, eso hace que las relaciones en el aula sean tensionantes y muchas veces problemáticas. Pero con problemáticas no quiere decir que sean negativas, ¿no? Todo lo contrario, en el marco del diálogo, dentro del aula se puede construir muchas cosas. De manera particular, en el capítulo que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo esa relación entre maestro-estudiante muchas veces nos da pie para poder reflexionar en torno a los derechos humanos, en torno a cómo las relaciones en el aula pueden dignificar o maltratar a las personas. Por eso, este capítulo va a ser muy importante y yo creo que va a ser del agrado de muchos, porque nos va a narrar una situación que particularmente se ha vivido en algunos casos o que muchos hemos experimentado por algún motivo cuando cursamos o cuando pasamos nuestros años de escuela. Entonces yo los invito a que no se desconecten, a que sigan pendientes de nuestra transmisión, que se queden conectados con el capítulo y espero lo disfruten un montón. Y bueno, que sigamos construyendo el diálogo conjunto con Relatos a la Mesa. Era un día como cualquier otro y Sofía listaba de afán sus útiles, pues había hecho mucha pereza y no había estado lista a tiempo. Ay, qué pereza ir a clase. Más que toca hoy con el profesor de biología, que es todo cansón y aburrido. Ay, no, solo hace hablar y hablar y hablar. Ay. El periodo pasado nos hizo que hacer una huerta. Ay, no, qué fastidio ese profesor. Sofía va saliendo de su casa muy presurosa y afanada. Sin embargo, no tiene muchas ganas de asistir a esa estupenda clase que tiene el día de hoy. Mientras camina, tiene con ella un soliloquio. Ay, qué pereza. Mi mamá me obligó a levantarme temprano. Uy, exageradamente temprano, diría yo. Solamente para ir a ese colegio con este frío que está haciendo, no, qué horror.
Es que definitivamente eso de escuchar a un profesor que sea tan, pero tan aburrido no es para mí. Si no fuera tan aburrida, de pronto sí me gustaría más. Uf, si no fuera por mis amigos, yo no volvería al colegio. Pero me aburre más es que mis papás me obliguen a estudiar. Es que así quien aprende. Yo no estoy segura de que nadie. Eso no debería ser así. Uno obligado no puede. Uno no encuentra ese gusto por estudiar. Ir más a ese colegio y no. En fin, ya me tocó ir. Porque ¿qué más hago? Ya estoy como cerca. Pero qué pereza, por Dios. Uy, ash. Bueno, vamos. Ash, por fin he llegado. Ay, no, para más piedras llegué tarde y me cerraron la puerta. No, lo que me faltaba, ya está re tarde. Ojalá el coordinador saliera y dijera que no hay agua o que hay una emergencia, algo, para que no hubiera clase. Uy, a ver si esto me salva el día. Porque claro, yo aquí aguantando frío y llegando tarde, no, que baila. Ay, ¿ahora qué hago? Es que no hay motivaciones para venir a este lugar. Ay, mis amigos a veces son una mamera y con mis amigos no hay nada de qué hablar. Por eso me provoca decirle a mi mamá que estoy como enferma o que no quiero ir al colegio o que tengo dolor de cabeza. Pero yo creo que ya no me cree. Voy a golpear. Ahora falta que este celador no me deje entrar. Ay, no, qué mamera. Esperar a ver qué pasa. Como vimos, Sofía quizás no tenía muchos ánimos de ir a clase. Esta situación se vive mucho y es muy cotidiana en estos últimos tiempos. Quizás a veces los jóvenes sienten que el aula no los identifica, sienten que la escuela quizás no los puede atrapar y no los puede hacer disfrutar los momentos que están en sus clases, con sus docentes, ¿sí? Muchos piensan que es una camisa de fuerza. Sin embargo, Sofía no es la única que se tensiona con la dinámica que surge en el aula, con las problemáticas que se pueden dar. Hay alguien más que en este momento se estaba listando para ir a la escuela. Hay alguien más que se estaba listando para encontrarse con los estudiantes y para encontrarse con toda la comunidad educativa. Hay alguien más que estaba haciendo frente a algunos problemas que en el aula se estaban dando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de quién se trata. El maestro Nicolás preparaba todos sus materiales para la clase del día de hoy. Tenía tremendas ojeras, se veía, y cara de cansancio, puesto que al parecer se quedó hasta altas horas de la noche calificando los trabajos de sus estudiantes. Él no solo ponía la nota, no. También se esforzaba por dar una que otra recomendación a sus estudiantes. Por eso se demoraba tanto. Su maleta parece que fuera a estallar. Cargaba demasiadas cosas. Libros, cuadernos, útiles escolares, todo lo que pudiera ser un buen material didáctico para sus clases. Eso era importante para él. Ay, listo. Ay, vaina. Actitud positiva. Ojalá sea un buen día para mis estudiantes. Ojalá aprendan, ojalá les vaya bien. Uno no cree, pero eso de dar clases es complicado. Hay mucho para hacer. Demasiado. Ah, verdad que yo tengo reunión con el rector. Ahorita empieza el día del idioma, el día de la tierra, el día de la raza. Ah, fijo nos va a colocar más trabajo. Eso es fijo que nos va a reunir para eso. Es que no sé, ser profe también es una cantidad de oficios varios como gestionar eventos, como saber decorar, como saber dar consejos también. Bueno, me voy a trabajar. Y bueno, ya hemos visto parte de las emociones
y lo que piensan distintos actores que están en el marco del aula. Ya vimos a Sofía, vimos al profesor Nicolás, y ahora vamos a ver cómo es que esos pensares y esos sentires interactúan en el aula. Vamos a ver una situación que es muy cotidiana, que es una clase en la cual el profesor explicará su tema, los alumnos preguntarán, se hará una exposición. Entonces vamos a ver cómo esos sentires entran en juego y muchas veces entran en conflicto y en debate. Era la última jornada de clase y todo el mundo estaba cansado, incluso el profe Nicolás, a quien le había tocado dictar clase todo el día, toda la jornada, sin parar, porque justo ese día no tenía huecos en el horario. Bien, muchachos, copien el plano cartesiano en sus cuadernos. Ya que ya los tienen, muchachos, vamos a revisar entonces, copien ahí la importancia del plano cartesiano, poder ubicar los números positivos, poder ubicar los números negativos y también poder ubicar lo que son las coordenadas. Bien, muchachos, van empezando con el primer ejercicio, van viendo la coordenada 4.3. Bien. Vamos a revisar esta primera coordenada. La pueden ver ahí. Tenemos que el número 4 va a estar en el eje de las X, que va a ser el este. Y acá tenemos el eje de las Y. El 4 va a estar ubicado en el eje de las X, es un 4 positivo, entonces él va a estar acá. Y a este lado tenemos en la Y, pues el número 3, que va a estar ubicado acá. Como llamo la coordenada, pues lo que tenemos que hacer es ubicar el punto de corte que hay entre las dos coordenadas. Entonces, este es el segundo ejercicio. Ponemos el menos 2 que va a estar acá y lo vamos a ubicar también con el 5. Señorita Sofía, ya no más, lleva todo el rato haciendo ruidos desde que empezamos la clase. Ya por favor le pido que respete mi clase no más. Ese llamado de atención indispuso totalmente a Sofía. Lo sintió tan lleno de violencia que ahora empezaba a ser más indisciplinada que antes. Hacía bolitas de papel y las iba poniendo en la mesa, una tras otra, unas más pequeñitas y cada vez más grandes. Quizás para ella la clase había terminado, porque estaba muy pero muy concentrada en su acción de hacer bolitas. No olviden, muchachos, ubicar también el número 0, que va en toda la mitad. No olviden que ese número no entra entre los números naturales, ese número aparece a posterior y queda incluido con los números enteros. Tenemos el número 0, pues la importancia del vacío, la cantidad del vacío, y los números negativos, pues va a ser el punto de división. Bien, muchachos, vamos a continuar y pónganle mucha atención a esto. Esta segunda coordenada, menos 2 menos 5, vamos a buscar el menos 2 en el eje de las X y vamos a buscar el punto de corte con la coordenada menos 5. De repente Sofía se había cargado de un impulso misterioso y enérgico. Tomó algunas bolitas de papel que había hecho y se las empezaba a arrojar al profesor. Sin embargo, en un momento de ira, Sofía agarró todo el papel y armando una bolota, se la tiró al profesor Nicolás en la cabeza. Indicar entonces el profesor estaba totalmente inconforme y lleno de ira por esta última acción que habían hecho contra él. Toma de muy mala gana los papeles y los va depositando en la caneca. Pero antes de hablar, se sentó, se rascó la cabeza y se quedó allí un momento. Muchachos, es el colmo la disciplina que ustedes tienen en mi clase y realmente no me lo puedo explicar. Esto que acaba de pasar no va a perdonar. Y alguno de ustedes me tiene que decir quién fue el responsable de esto. Ninguno de ustedes desea decir nada. Listo, muchachos, esto es fácil.
El trabajo final que les va a ayudar para el examen, el trabajo ya no tiene ningún tipo de validez y el examen final lo vamos a adelantar. Pues ustedes no quieren, pues fácil. Dígame quién fue el responsable. Pues sí, profe, fui yo, ¿y qué va a hacer? Es que a mí no me gusta la biología, su clase es muy aburrida, demasiado aburrida, en serio. Y es que usted no enseña nada, prácticamente es plantas, ecosistemas, pura basura, eso no sirve para nada. En serio, no sirve para nada. Usted no viene ni a reclamar acá, no viene a decir nada, solo ahí escribiendo en ese tablero como un bobo. Después de semejantes declaraciones, Sofía iba tomando sus cuadernos y útiles y los iba empacando a su maleta, pues iba a dejar el salón de clase, sin pedir permiso al profesor y sin brindar la posibilidad de dialogar con él. El profesor vuelve a impartir su clase, toma sus marcadores, sus materiales y sigue con su sesión. Sin embargo, se le ve algo tenso, algo nervioso. No fue sencilla esa situación que acaba de pasar, pero no importa. La idea es, pues, seguir dando lo mejor como docente, hacer un buen trabajo por la educación de las nuevas generaciones. Bien, muchachos, pues veamos unas coordenadas más, como para que ustedes ya entiendan más el ejercicio. Y ya eso es que haya pues a ustedes de tarea, para que lo van revisando con calma y pues para que ustedes entiendan pues que eso les va a servir mucho más adelante, muchachos, ¿listo? Miren la rueda coordenada, entonces 6,5 y mírense la coordenada 5, 5,3, muchachos, ¿listo? Listo, muchachos, empiecen a trabajar entonces. La verdad no puedo creer que se ha pasado con Sofía. Yo sé que no es cosa de la China, yo sé que eso fue por algo que le está pasando. Y aunque me dañó el día, aunque me sentí mal, me toca sentarme a hablar con ella porque yo sé que es algo que le está pasando en algún lado en la casa. No es que yo no quiera dar clase, no es que me fastidie dar clase, pero pues a veces pasa eso con los estudiantes. Pero yo sé que si me puedo sentar a hablar con ella, de pronto podemos hacer algo. Yo sé que la chica va a entender, y es que mi clase de por sí es muy importante, ya no puede graduarse sin entender esa parte de la matemática. Hay que hacerlo con calma, ser positivos y buscar la solución con la chica. Podría dejarla a un lado, podría sacarla, pero es que no es lo que importa, lo que importa es que ella aprenda. Creo que mañana hablo con ella. Yo opino que estuvo muy mal por parte de Sofía tratarlo así y que pensara, o sea, tan ignorantemente de la clase de biología, ya que los profesores se esfuerzan mucho por las clases, porque las clases no sean tan aburridas. Y para solucionar esto, pues yo creería que hubiera sido mejor que se hubieran sentado los dos, que hubieran planeado, digamos, otras cosas, o que Sofía se lo hubiera dicho como, profe, las clases están siendo como muy aburridas, no se enseña tanto tan didácticamente, no haberlo gritoneado y enfrentarlo así de esa manera. Para mí los derechos humanos son como una garantía para vivir bien, para tener las cosas más fácil.
Digamos, si no existiera el derecho a la educación, no habría colegios estatales, no tuviéramos no tuviéramos el poder para estudiar, ¿sí? Solo estudiarían las personas ricas, las personas de alta clase social, ¿sí? Lo que pasaba antes. Si no hubiera el derecho a la salud, tampoco tendríamos ese derecho, tendríamos que aguantarnos las enfermedades, curarnos nosotros mismos, las suturas, todo. Yo siento que la escuela no enseña mucho de los derechos humanos, enseña lo básico, que son el derecho a la vida, el derecho al estudio, el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, pero no enseña más allá, digamos, yo qué puedo hacer si no me cumplen una parte, digamos, no me quieren dar un medicamento, yo qué puedo hacer, o sea, ¿a quién acudo? ¿Al Ministerio de Salud? ¿A dónde? ¿Sí? Eso es lo que deberían enseñarnos, deberían preparar más para la vida, ¿sí? Es importante aprender los dos, es por igual, ¿sí? O sea, si se tiene uno, se tiene que tener el otro. ¿Por qué? Porque si tenemos el derecho a la educación, tenemos el deber de cumplir con los trabajos, ser respetuosos con los profesores, porque si no lo estaríamos desaprovechando. También tenemos el derecho a una alimentación sana, y no podemos desperdiciar la comida, o sea, es nuestro deber no desperdiciar la comida, porque estaríamos desaprovechando el derecho. No solo se debe limitar el colegio, se debería enseñar en todos los campos, en la familia, en la universidad, o sea, digamos, uno, si no le reciben un trabajo en el colegio, uno puede acudir al coordinador o al coordinador académico, al director de curso, pero en la universidad, ¿a quién? A nadie, me imagino, ¿sí? Entonces, es saber muchas cosas, saber qué derecho yo tengo en todos los campos, en la sociedad como mujer, ¿qué derechos tengo? Se debería tener el derecho a todos, igual como si soy mujer o no, se debería tener los mismos derechos. Digamos, si tengo el derecho a la igualdad, a la libre expresión, el derecho a sentirme bien, el derecho a la seguridad, se debería enseñar en todos los campos, no solo en el contexto escolar, y no solo familiar, también en todos. La situación con Sofía es una situación muy común. No se puede pensar que solo pasa una o dos veces en una carrera docente, es algo que pasa muy seguido. Y el mismo docente también tiene que tener una forma de coaccionar con esos estudiantes, porque un estudiante a esa edad no piensa de la misma forma que pensaría, digamos, un profesor. El estudiante está atado por mil razones, por razones económicas y familiares que lo hacen actuar de ciertas formas, y el profesor no puede simplemente tampoco dejarse llevar por eso. El profesor tiene que ser el ente mediador entre la situación del estudiante y el problema, bueno, la parte de la asignatura que le están enseñando, donde intenta vincular ambos. Intenta pensar que el estudiante esté dispuesto a aprender y él está dispuesto a enseñar, pues, para poder hacer la vinculación. En el caso de Sofía, que pasa mucho, ellos en ese momento no lo entienden, pero esa falta de respeto hacia el docente, esa vulnerabilidad que se hace contra el respeto hacia la persona, ellos no lo ven como algo muy grave, y así mismo violan ese derecho, y así mismo lo hacen con los otros compañeros, con los padres de familia, con los mismos familiares, donde entonces todos se faltan el respeto entre ellos y se crea ese mismo ambiente que no permite nada. En este caso, por ejemplo, de la representación, nos dimos cuenta que no se podía continuar ni siquiera con una clase, que ya la educación de ella queda incompleta, y que si no se hace el proceso académico adecuado, la chica puede perder su escolaridad y ya continuaría en el mismo círculo que siempre está. Ese tema de derechos humanos y escuelas van
van ligados, van a la par, no se pueden desligar uno del otro. Porque los derechos humanos en la formación de ciudadanos, que es lo que la escuela busca, es la parte central, que se respetan los derechos propios y se respetan o se vulneran los derechos de los demás. Pero la escuela en algunos casos sí entran como en... les falta ahondar un poco más en ese sentido. Se nombran los derechos humanos, se hablan sobre cartas, se hablan sobre fechas donde se estipulan los derechos humanos, pero realmente no se hace el ejercicio práctico de reconocer qué derechos fundamentales podemos tener nosotros y qué derechos debemos por obligación respetar de los demás, que eso no pasa. Sabemos la teoría, pero no tenemos la práctica. Y en el caso de la escuela se tiene que enseñar es la propia soberanía del cuerpo, donde el estudiante es consciente de su propio cuerpo, de lo que le llega a hacer daño y de aquello que le va a servir pues más adelante. Eso no se le hace un enfoque adecuado en las escuelas y en algunas asignaturas pues tampoco lo hacen, pero es fundamental a la hora de esperar que más adelante se cree una conciencia y se pueda aspirar a que los derechos humanos y los derechos fundamentales sean inamovibles. Pero pues por ahora, como no hay esa apropiación y el que no sabe, si no pelea por lo suyo, eso va a quedar siempre en veremos. Y así ha pasado y así continúa hasta que se pueda hacer esa asociación entre las dos. Yo un mensaje que le daría en general a toda la juventud, en especial pues comparando los estudiantes que ya he tenido, por los que ya han pasado por mi lado, es que sean capaces de reflexionar y de pensar antes de actuar. Es algo muy complicado que se aprende con el tiempo, pero muchas veces en el estado de juventud, en el mismo éxtasis que uno maneja, en la misma forma en que uno afronta los problemas y se da cuenta o siente que los problemas no tienen solución, que hace problemas pequeños, los agranda y trae y se carga de todo eso y lleva esas cargas al colegio y pues afecta el proceso educativo, lleva esas cargas a la casa y afecta el proceso familiar, lleva esas cargas a los amigos, afecta ese proceso de relaciones interpersonales y esas cargas se tienen que aprender a llevar pues para que no interfieran con los demás procesos que los chicos tienen. Pero es algo que tiene que ver más que todo es con el proceso de pensar antes de actuar y pensar antes de hablar, que es como algo que los chicos no hacen cotidianamente. Ese consejo de cuente hasta 10, respire y cuente hasta 10, es algo muy fundamental, les va a ser muy útil y les va a evitar problemas, como en el caso que vimos en la representación, como en el caso de Sofía, que algo que se hubiera podido solucionar con un estudiante que hubiera hablado de forma seria con el profesor y hubiera exigido respeto, se hubiera podido solucionar, pero pues trascendió a otras ramas donde ya pues pasa a soluciones más sencillas para el colegio, como simplemente sacar al estudiante y ya, no habría más. Entonces sí les daría esa reflexión de pensar un poco antes de actuar y pensar un poco antes de hablar. La situación que acabamos de observar hace poco es algo que en las aulas se ha visto recurrente. Obviamente no estoy generalizando, pero hay tanta tensión en el aula que muchas veces se dan esas confrontaciones violentas que afectan, que dañan la subjetividad no solo del docente, sino también de los estudiantes en forma directa y repercute justamente en cómo la escuela es vista por los estudiantes y cómo ellos ven que sus derechos son respetados dentro del contexto. Yo pienso como docente que a estas situaciones hay que trabajarles intensamente para de alguna forma sacarles todo el provecho, positivamente hablando, para formar ciudadanos, para apostarle a esa formación política tan necesaria en una sociedad tan convulsionada como la nuestra. Como vieron, la actitud de Sofía fue literal desafiante, pero es una muestra de cómo la socialización de los jóvenes está llena de tensiones, de violencias, incluso hasta de autoritarismo.
Pero esto no se evidencia simplemente para dejarlo ahí a la mesa sin que pase nada. La reflexión acá profunda es que desde nuestro quehacer docente entendamos eso, entendamos todo ese cúmulo de tensiones, de problemas incluso que cargan nuestros estudiantes, que visibilizan en el aula, pero que de alguna forma, como nos afecta a nosotros, tenemos que intervenir en el marco de los derechos humanos, en el marco de la formación ciudadana. Entonces ese es un gran reto que se tiene como profe, y espero que los docentes que nos estén viendo pues compartan, comenten el capítulo, si vivieron algo parecido, si lo han visto en experiencias ajenas, para ir nutriendo siempre el diálogo, la reflexión en torno a esto, que es importantísimo porque es en relación a la educación y formación de futuras generaciones. Y esa es mi reflexión, eso es todo, y gracias por vernos.